Hola terceros, un abrazo muy fuerte y ya sabéis, arriba los corazones. Bien, estoy seguro de que ayer echasteis algo de menos en la explicación teórica a propósito del atributo. ¿Qué fue lo que echasteis de menos? Justo, un recuerda. Bien, aquí tenemos nuestro recuerdo del día. ¿Y qué es lo que tenemos que recordar? Pues que no siempre los verbos ser, estar y parecer son verbos copulativos. Efectivamente, no siempre ser, estar y parecer son verbos copulativos. Recordad, en primer lugar, lo que era un verbo copulativo. Los verbos copulativos, que siempre son o ser, o estar, o parecer, son verbos que apenas aportan significación alguna al predicado, puesto que la significación del predicado la aporta ese complemento que hemos llamado atributo. Por eso, el predicado, cuando el verbo es copulativo, se llama predicado nominal, y al verbo no lo llamamos núcleo verbal, sino que lo llamamos cópula. Bien, pues vamos a ver algunas excepciones. Comenzamos por oraciones del tipo la noticia ha sido confirmada por el ministro. Señalamos ingenuamente el verbo ser, que en este caso aparece como pretérito perfecto del indicativo, ha sido, pero el verbo es ser. La primera opción con la que nosotros contaríamos, según lo explicado hasta ahora, sería la de reconocer a este verbo como una cópula, como un verbo copulativo. Pero observad, este verbo, el verbo ser en este caso va acompañado de un participio, efectivamente. Y el verbo ser, cuando va seguido de participio, es una voz pasiva del verbo, que en este caso no es ser, sino del verbo que nos indica el participio, que en este caso es confirmar. Siempre que aparece el verbo ser seguido de un participio, recordad que los participios son las formas verbales no personales terminadas en ado, ada, ito, ita, como por ejemplo confirmada, confirmado, confirmados, confirmadas, o escrito, o vivido, o visto. ¿eh? Son formas no personales del verbo que tienen esas terminaciones que hemos señalado. Bien, siempre que el verbo ser aparezca seguido de un participio, quiere decir que no se trata del verbo ser, sino del verbo que indica el participio. En este caso, todo esto de aquí, es decir, el verbo ser más el participio, son una forma del verbo confirmar. Y esa forma es la forma en voz pasiva. Recordad, la voz pasiva lo que indica es que el sujeto al que se refiere la acción verbal, el sujeto del que predicamos la acción verbal, no realiza la acción, sino que se la realiza. Aquí la acción es confirmar, pero la noticia, que es el sujeto, como veremos ahora, la noticia no confirma, sino que es confirmada. Así que cuando tengamos el verbo ser seguido de un participio, lo que tenemos no es una cópula, sino un núcleo verbal. Un núcleo verbal, puesto que se trata de un verbo que no es ni ser, ni estar, ni parecer. En este caso, en el caso de nuestro ejemplo, el verbo confirmar. Y lo señalamos así, núcleo verbal en voz pasiva. Insisto, ¿cómo distinguimos nosotros las voces pasivas? Pues porque están formadas siempre por el verbo ser seguido de participio. Seguimos analizando nuestra oración. En este caso tenemos aquí el sujeto, un sujeto que, como veis, no realiza la acción, puesto que el verbo está en voz pasiva, y el predicado, que aquí ya no será un predicado nominal, puesto que no hay cópula, sino que será un predicado verbal.
El significado fundamental de este predicado lo aporta efectivamente el verbo porque tiene que ver con la acción de confirmar. Señalamos por último este complemento del que no hemos hablado todavía y por lo tanto no tenéis que acordaros todavía de él, que es lo que llamamos el complemento agente y que es un complemento que se suele añadir a las oraciones que tienen verbo en voz pasiva para indicar quién realiza la acción, puesto que el sujeto no la realiza. Así que el primer caso que tenemos de un verbo del tipo ser, estar o para hacer, concretamente del verbo ser, en el que no va a ser cópula, el primer caso es el caso en el que nos encontremos con un verbo en voz pasiva. En ese caso, el verbo ser no funciona como cópula y se entiende que el verbo ser seguido por el participio forman un núcleo verbal en voz pasiva. El verbo en cuestión será el verbo indicado por el participio. En este caso, el verbo confirmar. El siguiente ejemplo que ya nos ha aparecido aquí es Elena está en Cáceres. Analicemos la oración. Esta podría ser también cópula, pero ya sabemos a partir de ahora que tenemos primero que analizar el predicado y para decidir que aquí hay una cópula debemos encontrar un atributo. Señalamos el sujeto, señalamos el predicado y todavía no indicamos si es verbal o nominal, porque a partir de ahora siempre habrá que distinguir entre predicado verbal y predicado nominal. Para que sea predicado nominal, está tiene que ser una cópula, está tiene que ser una cópula y en Cáceres tendría que ser un atributo. Si en Cáceres no es un atributo, quiere decir que este predicado no va a ser nominal y que esta no es una cópula. ¿En Cáceres es un atributo? Hay varias razones que indican, que nos sirven para argumentar que no es un atributo. Fijaos, en primer lugar, responde a la pregunta ¿qué o cómo? ¿Qué está Elena en Cáceres? No. ¿Cómo está Elena en Cáceres? No. En segundo lugar, ¿hay una concordancia de género y de número entre en Cáceres y Elena? No, no la hay. Si decimos, por ejemplo, Pedro, seguiríamos diciendo está en Cáceres. Si decimos los chicos, seguiríamos diciendo los chicos están en Cáceres. Podemos sustituir en Cáceres por lo, Elena lo está. Eso no tiene mucho sentido o si lo tiene, desde luego no es el mismo que Elena está en Cáceres. Podríamos decir, por ejemplo, si Elena está enferma, podríamos decir, oye, Elena está enferma, sí, lo está. Pero si decimos, Elena está en Cáceres, oye, Elena está en Cáceres, sí, lo está. Eso no tiene sentido. Por lo tanto, en Cáceres no es un atributo, es un complemento circunstancial de lugar que todavía no hemos estudiado. Responde a la pregunta ¿dónde está Elena? Ya lo estudiaremos más adelante, pero aquí lo que nos importa es que no se trata de un atributo y por lo tanto está no es una cópula, sino un núcleo verbal y por lo tanto el predicado es un predicado verbal. Segundo caso, por lo tanto, cuando nos encontremos acompañando al verbo ser, estar o parecer un sintagma o grupo preposicional que responda a preguntas del tipo ¿dónde o cuándo? En ese caso, tampoco vamos a considerar que esta sea una cópula y que el complemento que responde a dónde o a cuándo sea un atributo. Y por lo tanto el predicado no será nominal, sino que será un predicado verbal. Tercer caso, nosotros somos así, señalamos el verbo, en este caso el verbo ser. Ahora comprobamos lo primero, cada vez que nos encontremos con el verbo ser, es si detrás del verbo ser hay un participio. No lo hay, porque así no es un participio, por lo tanto, este caso que veis aquí no se repite, no se trata de un verbo en voz pasiva. Bien, vamos a comprobar, antes de señalar si es cópula o no,
si así podría ser un atributo. Hay razones para decir que no. Por ejemplo, la falta de concordancia. Nosotros somos así, tú, singular, eres así, o yo, mejor dicho, soy así, o por ejemplo, ella es así. Observad que en ningún caso hay variación de género y número, y eso es lógico puesto que el adverbio, como sabéis, es una palabra invariable. Seguimos analizando. Nosotros es el sujeto, señalamos el predicado, todavía, aunque hemos hecho ya una argumentación, todavía no indicamos si el predicado es verbal o nominal. Lo primero es decidir si somos es una cópula y así un atributo, y ya hemos comprobado que no es así, valga la redundancia. Así es un complemento circunstancial de modo que estudiaremos más adelante y que responde, aunque responde a la pregunta cómo, como puede responder el atributo en algunas ocasiones, pero en este caso hay una falta de concordancia y por lo tanto no entendemos que así sea un atributo. Si así no es atributo, somos no puede ser cópula, es un núcleo verbal y el predicado es un predicado verbal. Tercer caso, por lo tanto, cuando lo que aparece acompañando al verbo ser o estar o parecer es un adverbio. Estos son los tres casos fundamentales. Ya veis que el atributo es un complemento un poquito complejo, pero este año procuraremos que en los análisis sintácticos las oraciones de atributo que nos salgan sean facilitas. Y en fin, si tenemos algún problema, siempre podemos acudir a eso es, nuestro gato gramático que seguro que sabrá echarnos un cable.